Para tejer esta corona vamos a utilizar un gancho de aluminio del número 3.5, estambre en color verde, apto para tejerse con un gancho del número 3. Y otro estambre de preferencia en el mismo tono, que sea resistente, que no se reviente con facilidad. Puede ser un poco más grueso que el otro, pero esa es la condición, que sea resistente. Este estambre con el que vamos a enrollar se va a utilizar doble, 2 cabos, y le vamos a hacer un nudo en el extremo de esta manera. Con este vamos a unir, y además de ese material vamos a necesitar 2 tapaderitas o 2 tapitas de las que traen las toallitas húmedas. Solo ocupamos la parte hueca, la que está pegada a la bolsita, y lo que vamos a hacer es retirar esta parte y unir las dos partes huecas entre sí con el mismo pegamento que trae, de modo que al tener ya las dos partes pegadas se le va a recortar esta parte curva de uno de los lados, y después hay que limar de modo que quede todas las orillas pulidas para que nuestro estambre no se atore. La vamos a utilizar de esta manera, a modo de horquilla, y el hilo que vamos a utilizar para enrollar o para enredar se va a colocar del lado izquierdo de esta forma y se va a pasar sobre el lado derecho. Recuerden que son 2 cabos, 2 hebras. Lo que vamos a hacer es enrollar de esta manera 2 veces, porque la primera ya está colocada en la base. En el resto de los puntos se va a enredar 3 veces. Ahora con el hilo que vamos a unir vamos a hacer una cadena, tiramos del hilo de inicio de modo que esa cadena desaparezca y solamente nos quede una gasa en el gancho. Ese hilo va a ir siempre debajo o en la parte de atrás, y con esa gasa vamos a hacer una cadena. Enredo 3 veces nuevamente, y con el hilo con el que estoy uniendo hago una cadena. Esa cadena siempre debe estar muy apretada, ajustada. Dejo ese hilo pendiente con el que estoy uniendo, enrollo nuevamente 3 veces, y nuevamente hago una cadena.
Una vez que llegamos a la curva, vamos a ir deslizando el estambre que enrollamos para que salga de ese armazón, pero no todas las hebras, hay que dejar una parte para que nos permita seguir tejiendo. Con este hilo es con el que estoy uniendo, entonces este es el centro, es el inicio. Voy a ir dando vuelta conforme saco esas gasas, siempre hacia el mismo lado, y voy dejando ahí. Continúo enrollando. Detengo el hilo. Busco el hilo con el que estoy uniendo y hago una cadena. Detengo el hilo con el que estoy uniendo con la mano derecha y el gancho se queda enfrente, y otra vez. Enrollo 3 veces y hago una cadena con el hilo con el que estoy uniendo. Procuren que esta cadenita que vamos haciendo en el centro no se vaya hacia los lados, debe quedar siempre en medio. Sostengo el hilo con el que estoy uniendo en la mano derecha y enrollo con la mano izquierda 3 veces. Detengo ese hilo también de este lado, del lado izquierdo. Retomo el hilo con el que estoy uniendo y hago una cadena muy apretada. Sostengo ese hilo con la mano derecha, el gancho lo dejo enfrente. Y conforme voy sacando las gasas, continúo dando vuelta, siempre hacia el mismo lado. Esta tira que vamos formando debe tener una medida total de 80 centímetros. Entonces, una vez que terminamos, que ya tiene la medida que necesito, saco todas las gasas corto ambos hilos y lo que voy a hacer es formar un círculo atando la hebra de inicio, las hebras más bien, las hebras de inicio con las de la terminación, y después ponemos pegamento en ese amarre, cortamos los sobrantes y así es como debe quedar. Vamos a colocar en la parte de abajo una asa o argolla de plástico. Esta mide 19 centímetros de diámetro y vamos a ir atando con el mismo hilo o cosiendo primero en 4 lados como los puntos cardinales, y después entre un amarre y el otro hay que ir haciendo otro más para que ya quede fija. De hecho, esta no se va a colgar, va sobre la mesa o sobre algún mueble,
y así debe quedar. Las siguientes 4 piezas se van a tejer, una en estambre delgado en color rosa y 3 en color morado. El gancho que vamos a utilizar es del número 2.5. Vamos a comenzar haciendo 10 cadenas. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos o en la primera cadena para formar un anillo. Hacemos 3 cadenas y sobre cada una de las 10 cadenas que formaron este anillo vamos a tejer 2 macizos juntos. Estamos tejiendo cadena por cadena, no dentro de este espacio. En esta primera vuelta nos deben quedar 3 cadenas más 20 macizos, en total 21 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Lo que debemos cuidar al terminar esta primera vuelta es que el hueco que quedó en el centro ajuste perfectamente a esta lamparita. Mide 4 centímetros de diámetro y 2 centímetros de altura. Entonces debe quedar justo en el centro y en la orilla. Ahora, con las mismas instrucciones que les voy a dar para esta segunda vuelta, vamos a tejer hasta la vuelta número 10. De la vuelta 2 a la vuelta 10 se hace con las mismas instrucciones. Iniciamos con 3 cadenas. Un macizo en el primer punto libre que encuentro. Cargo el gancho. Y en el tercer punto vamos a tejer un motivo que se hace de esta manera. Levantamos el punto por la parte de enfrente y sacamos un punto. Cargo el gancho. En ese mismo lugar saco otro punto. Cargo el gancho y en ese mismo lugar saco otro punto. Ahora todos esos puntos los cierro juntos. Si se fijan, quedó a la misma altura de los primeros 2 puntos que tejimos. Voy a hacer 2 macizos, uno en cada punto. Y en el siguiente punto hago otro motivo como estos. Cargué el gancho, lo levanté por la parte de enfrente. Ahora saco un punto, cargo, saco otro punto, cargo y saco otro punto, todos en el mismo lugar. Los cierro juntos y hago 2 macizos, uno en cada punto. Y así hasta tener en total 7 motivos como estos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar la vuelta. Y les recuerdo que vamos a tejer 8 vueltas más, idénticas a esta. Aquí llevamos 2 vueltas. Para quienes no hayan tejido anteriormente este punto, les muestro la siguiente vuelta, que es la vuelta número 3.
Iniciamos con 3 cadenas y hacemos un macizo en el primer punto. Después, a pesar de que estuvimos sacando varios puntos sobre este sigue siendo un solo punto, entonces lo voy a levantar por la parte de atrás completo y ahí cargo y saco un punto, cargo y saco otro punto, cargo y saco otro punto y los cierro juntos. Nuevamente 2 macizos sobre los 2 macizos de la vuelta anterior, uno en cada punto. Levanto el siguiente motivo como si fuera solo un punto, cargo y saco un punto, cargo y saco otro punto, cargo y saco otro punto y los cierro juntos y así hasta terminar la vuelta. Una vez que tenemos las 10 vueltas en total, vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y les recuerdo son 3 piezas en color morado y una en color rosa. De esta forma debieron quedar esas 4 piezas. Vamos a colocar esta lamparita dentro, pero como no tiene la altura de cada una de las velas, vamos a utilizar 2 tapaderas o tapones de cualquier botella. Estas son de una bebida hidratante. Que tienen más o menos el mismo diámetro y nos dan la altura que necesitamos. Entonces estas tapaderas vamos a pegarlas entre sí y como pueden ver, esta entra justo, no queda encima, queda dentro. Entonces esa solamente, una vez que están pegadas las otras dos, la vamos a colocar encima y después ya toda esta pieza va a entrar en nuestro tejido. La siguiente pieza se va a tejer en el mismo estambre delgado, solo que en color blanco. El mismo número de gancho, 2.5. Comenzamos haciendo 10 cadenas también. Un punto deslizado en la primera de ellas para formar un círculo. Hacemos 3 cadenas. Y vamos a tejer 2 macizos en cada uno de los puntos, al igual que en las piezas anteriores. En esta vuelta nos deben quedar 20 macizos más las 3 cadenas, 21 puntos. Pero en este caso la vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos, de modo que nos van a quedar 20 puntos para poder tejer la siguiente vuelta sobre ellos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2 y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, después 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Esta es la secuencia que voy a repetir alrededor de esta vuelta: 2 medios puntos juntos en un punto, 3 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 25 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Estas primeras 2 vueltas las tejimos por el derecho. A partir de la vuelta número 3 se va a hacer una vuelta por el derecho y una por el revés. Vamos a seguir tejiendo en círculo, pero vamos alternando las vueltas. Entonces hago una cadena, volteo mi tejido, voy a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 25 medios puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 3 se tejió por el revés o por dentro. Vamos a hacer una cadena y vamos a voltear el tejido. Ahora la vuelta número 4 se va a tejer por el derecho o por fuera. También lleva un medio punto en cada punto. Debemos terminar con 25 medios puntos.
y cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer así hasta tener 20 vueltas en total. Al terminar vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con la aguja lanera. Les voy a mostrar cómo hacer estas líneas y la cruz. Vamos a utilizar estambre en color rojo, del mismo grueso con el que tejimos la vela o el cirio. Pasamos la aguja de dentro hacia afuera. Coloco la aguja por el mismo lugar por donde subimos y salgo en el siguiente punto. Vean cómo está el hilo. Lo vuelvo a colocar de la misma manera. Entro por donde salí y salgo por el siguiente punto. Acomodo el hilo nuevamente, entro por donde salí y salgo por el siguiente punto. Vamos a procurar que esto no apriete para que no reduzca el contorno. Y es el mismo procedimiento a lo largo de toda la vuelta. Vamos a hacer lo mismo en este lado. Y para hacer la línea vertical es el mismo procedimiento, solo que esta vez va a ser vuelta por vuelta, no un punto enseguida del otro. Y así hasta tener 6 puntos de cadena como estos. Pasamos el hilo hacia abajo y ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación por el revés con aguja lanera. Los 4 puntos que van horizontales se hacen como los primeros que les mostré. Si no quieren bordar y lo van a hacer con punto deslizado, es el mismo procedimiento. Pasar el hilo de abajo hacia arriba, lo atraemos con el gancho. Y vamos a hacer un punto deslizado punto por punto. En este caso nuestro hilo siempre va a ir por debajo o por dentro. Y así hasta terminar. El soporte que va a llevar esta pieza va a ser el mismo que las velas anteriores. La misma velita con 2 tapitas que se pegan entre sí en esta parte y luego ya colocamos la velita dentro. Si las encuentran al color las dejan así y si no las pueden pintar de color blanco si es para el cirio o de color morado o rosa si es para las velas. Para armar vamos a utilizar este tipo de tripié, de los que vienen en las pizzas o en los pasteles. Uno en el centro para darle altura a la vela blanca. Y 4 sobre la corona para colocar cada una de las velas. Y finalmente 4 moños rojos entre una y otra de las velas de la orilla. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.